se desea calentar 50 moles de una mezcla de gases desde los 25 grados centígrados hasta los 280 grados centígrados. Dicha mezcla consiste en un 20% de oxígeno gaseoso y el resto de nitrógeno gaseoso. Determina la energía calorífica necesaria para realizar el proceso a presión constante. Y se nos brinda una información adicional, la cual es las capacidades caloríficas a presión constante de los gases involucrados en la mezcla, teniendo la capacidad calorífica para el oxígeno y la capacidad calorífica del nitrógeno, ambas en unidades de joules sobre mol Kelvin, para un rango de temperaturas de 298 Kelvin a 2000 Kelvin. Lo primero que vamos a realizar en el problema es convertir las unidades de temperatura desde los grados centígrados hasta los grados Kelvin, donde nuestra temperatura 1 eran los 25 grados centígrados, que equivalen a una temperatura de 298 Kelvin, mientras que nuestra temperatura 2 son los 280 grados centígrados, es decir, una temperatura de 553 grados Kelvin. Como estamos trabajando una mezcla de gases, necesitamos encontrar la expresión matemática de la capacidad calorífica de la mezcla de gases, la cual se puede calcular de la siguiente manera. La capacidad calorífica de la mezcla de gases, en este caso, sería igual a la sumatoria de la fracción molar del gas multiplicado por su capacidad calorífica de todos los gases involucrados. En este caso, como solo tenemos oxígeno y nitrógeno, entonces nada más contamos con dos especies. Por lo tanto, la capacidad calorífica de la mezcla sería la fracción molar del oxígeno gaseoso multiplicado por su capacidad calorífica más la fracción molar del nitrógeno multiplicado por su capacidad calorífica, porque nada más tenemos dos especies en la mezcla de gases. Y podemos proceder de diferentes maneras, pero vamos a realizarlo de manera ordenada. Para ello, vamos a construir una tabla de la siguiente manera, con las columnas de gas ideal, su fracción molar y los coeficientes que componen a dicha expresión matemática de la capacidad calorífica. Para el oxígeno, su fracción molar representa el 0.20, ya que nos decían que el oxígeno representaba el 20% de la mezcla de gases, es decir, el 0.20, y el resto era nitrógeno,
es decir, el 80%, por lo tanto 0.80. Y los valores de A, de B y de D los vamos a tomar de sus capacidades caloríficas, donde el primer término representa a A, el segundo término representa a B y el tercer término representa a C. De igual manera, corresponde para el nitrógeno. Por lo tanto, llenamos los datos de la tabla con la información correspondiente. Es importante resaltar que el término D de la capacidad calorífica del oxígeno venía acompañado con un signo negativo, por lo tanto debemos de respetarlo. Continuando con la información del nitrógeno, entonces vamos a desglosar de manera ordenada, porque es la primera vez que estamos realizando esto, cómo encontrar los coeficientes A, B y D de la capacidad calorífica de la mezcla. Para el coeficiente A sería la fracción molar del oxígeno, en este caso 0.20, multiplicado por su coeficiente A, más la fracción molar del nitrógeno multiplicado por su coeficiente A. De esta manera se procederá con los otros coeficientes. Para el término B sería la participación del oxígeno 0.20 en su fracción molar por 4.20, 6 por 10 a la 3, por 10 a la menos 3, más 0.80 por 4.93 por 10 a la menos 3. Y de igual manera sería para el coeficiente D 0.20 por menos 1.88 por 10 a la 5. Es importante respetar ese signo negativo del coeficiente D del oxígeno, más 0.80 por 0.332 por 10 a la 5. Y nada más realizamos las operaciones matemáticas pertinentes aquí expresadas, teniendo para el primer caso 27.86, para el coeficiente B 4.78 por 10 a la menos 3 y para el coeficiente D menos 11.040. Pero vamos a expresarlo en notación científica, la cual sería menos 0.11 por 10 a la 100. ¿Por qué notación científica? Para mantener una homogeneidad en las capacidades caloríficas que se nos presentaron de los gases. Entonces, la capacidad calorífica a presión constante de la mezcla de gases es 27.86
0.86 más 4.78 por 10 a la menos 3, y recordemos que el coeficiente B venía acompañado de la temperatura, menos 0.11 por 10 a la 5, el cual venía acompañado por la variable de temperatura elevada a la menos 2, donde las unidades son joules entre mol Kelvin. Bien, estas unidades pues son las mismas que se nos entregan al inicio del problema, y nada más hemos realizado operaciones matemáticas. Por lo tanto, las unidades de las capacidades caloríficas se mantienen constantes. De esta manera, la energía calorífica para incrementar los 50 moles de la mezcla de gases desde los 298 Kelvin hasta los 553 Kelvin se calcula de la siguiente manera. Q es igual al cambio de entalpía. ¿Por qué cambio de entalpía? Porque el proceso se realiza a presión constante. Es igual al número de moles involucrados, en este caso de la mezcla, multiplicados por la integral de la capacidad calorífica de la mezcla desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2, sustituyendo la información que hemos recabado hasta el momento. Tenemos lo siguiente: Q, cambio de entalpía, es igual a 50 mol por la integral que encontramos de la capacidad calorífica de la mezcla. Desde la temperatura de 298 Kelvin hasta los 553 Kelvin. Recordemos que las unidades de la capacidad calorífica son joules mol Kelvin. En esta ocasión no vamos a resolver la integral de manera manual, sino vamos a recurrir a la ayuda de nuestra calculadora científica. Por lo tanto, la energía calorífica o nuestro cambio de entalpía sería igual a la multiplicación de los 50 mol por el valor de la solución de la integral, que en este caso obtuvimos de 7605.92 joules mol, y entonces las unidades de mol se cancelan y tenemos una energía calorífica de 380.296 joules
o también podemos expresarlo como 380.3 kilojoules. Cualquiera de estas dos respuestas en diferentes unidades de la energía calorífica a presión constante, es decir, el cambio de entalpía, sería correcta. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides regalarnos un me gusta y compartir la información. Te recordamos que esto es Los Estantes de la Alquimia.